viendo en estas últimas semanas. Va, gracias. ¿Vale? Bueno. Pues vámonos entonces a la tercera propiedad coligativa, que sería el descenso en la temperatura de congelación o en el punto de congelación. El desarrollo para determinar esta propiedad coligativa es totalmente análogo al que vimos para determinar la elevación de la temperatura de ebullición. O sea, voy a ponerles aquí que de modo similar a la ebullición, podemos llegar a un arreglo en el que yo tenga un delta T, que en este caso estaría representando un descenso en la temperatura de cristalización, y esto es igual a una constante, ahora le voy a denominar Kf. Esa constante es la constante molal de incremento en la temperatura, de descenso en Tf. Descenso. Y esto estaría multiplicando a la molalidad del soluto. Desde luego podemos definir a esa Kf como R Tf cuadrada, la molaridad, la masa molecular del disolvente, entre el cambio en la entalpía, en este caso es la entalpía de fusión molar. ¿Ah? Es exactamente la misma definición que para el incremento en la temperatura de ebullición, con la diferencia que ahora tenemos la temperatura de fusión al cuadrado y aquí el cambio de entalpía debido a la cristalización. Déjenme nada más dar acceso a dos de sus compañeros. Y les voy a decir para qué tipo de soluciones aplica este desarrollo. En general aplica para cualquier tipo de solución no electrolítica, o sea, soluciones que tengan solutos volátiles o no volátiles. Nada más que aquí hay que hacer una aclaración bien importante, y es que muchas veces cuando el soluto es volátil tenemos un comportamiento diametralmente opuesto, o sea, en lugar de tener un descenso en la temperatura de fusión, vamos a tener que hay un, no tanto para la temperatura de fusión, sino para la temperatura de ebullición. Hay muchas veces, nos predecían las propiedades coligativas, que íbamos a tener un incremento en la temperatura de ebullición. Nada más que muchas veces se da un decremento. Eso sobre todo lo tenemos para la mezcla de etanol y agua. El punto de ebullición va a estar por debajo de lo que tendría el agua como disolvente. Entonces, hay veces que no aplica cuando tenemos solutos volátiles. La mayoría de las veces, sin embargo, sí aplica. Entonces, déjenme ponerles aquí la nota aclaratoria. Las soluciones con soluto volátil a menudo presentan un menor punto de ebullición. Por ejemplo, la mezcla etanol-agua
que presenta un azeótropo en una temperatura de 351.65 Kelvin. ¿Saben qué es esto de un azeótropo? No. Bueno, generalmente las mezclas de dos componentes volátiles tienen una gráfica de este estilo. Aquí yo grafico la temperatura de ebullición, aquí la fracción mol del soluto, y muchas veces veo que esto es así como un baloncito. Ajá. Mezcla etanol-agua, o sea, esto lo que me dice es cuál es la composición del soluto en la mezcla tanto de la fase líquida que se encuentra aquí abajo como de la fase gaseosa que se encuentra aquí arriba. Esta región de aquí, la que está comprendida dentro del baloncito, se llama región de saturación, es decir, es donde tengo tanto al componente líquido y gaseoso, y entonces yo para cada valor de temperatura voy a saber cuál es el valor de la concentración del soluto en la mezcla. Sin embargo, para la mezcla etanol-agua, yo tengo que el diagrama es ligeramente diferente. Esta sería la fracción mol de etanol. Veo que es algo así. Más o menos es hasta acá, hasta donde se mueve esta cosa. Se ve algo así. Este puntito de acá es el azeótropo. Es decir, es un punto en el que tanto la fase gaseosa como la fase líquida tienen exactamente la misma concentración. Como les había dicho, la temperatura a la que ocurre ese azeótropo es de 351.65 Kelvin, y a que no adivinan a qué concentración de etanol ocurre. Sí lo saben, pero desentiérrenlo de sus conocimientos de borrachos. Ocurre a un 0.96, o sea, a un 96% de etanol. Por eso es que la máxima pureza a la que podemos obtener el etanol es el alcohol del 96. Es muy difícil purificarlo más allá de esa concentración. De hecho, para la mezcla de etanol-agua es imposible purificar más allá del 96%. Lo que se hace muchas veces es remover el azeótropo, y eso consiste en agregar un tercer componente. Muchas veces el tercer componente es acetona o benceno. Eso hace que el azeótropo cambie su valor de concentración, y entonces ya podemos obtener lo que se conoce como alcohol absoluto o alcohol anhidro. Ya no tiene trazas de humedad. Ajá. Muchas veces la adición de ese tercer componente tiene una doble función. Por un lado, remover al azeótropo, pero también desnaturalizar al alcohol. Acuérdense que el alcohol que venden en las farmacias se llama alcohol desnaturalizado, y ahí dice la leyenda que no se recomienda para el consumo humano. Eso se debe a que, pues para el T por 8 sería muchísimo más fácil comprarse una botella de alcohol del 96 y después le pone, pues no sé, uvas, ciruelas, maíz, lo que sea, y de esa manera obtiene su propia bebida, que comprar la botella con la marca, ¿no? Sería más fácil que cada quien hiciera su alcohol casero. Entonces, de esa manera, introduciendo un desnaturalizante en la mezcla, el alcohol se vuelve tóxico, y de esa manera se disuade a las personas de andar haciendo esa clase de prácticas. ¿Ah? Se supone que es una función altruista, y es la de disuadir a las personas que se andan emborrachando con alcohol de farmacia, pero la verdad es que es una función totalmente comercial, para que las empresas que se dedican a la venta de licores sigan obteniendo ganancias. Bueno, les voy a poner aquí una tablita en las que les voy a poner las constantes molales de incremento en la temperatura de ebullición y de descenso en la temperatura de fusión. Nada más, hay algo que es bastante práctico de estas cosas, y es que finalmente yo estoy hablando de un cambio en la temperatura como resultado de la introducción de un soluto en la solución, ¿no? Entonces, para esto tengo que
meter una constante, puede ser la de incremento de punto de fusión, de ebullición o de descenso en el punto de fusión, y estaría hablando de la concentración del soluto. ¿Qué pasa cuando un químico, por ejemplo, produce una reacción y obtiene de ahí una serie de compuestos que son desconocidos? Bueno, una forma de identificar cuál es la naturaleza química de esos compuestos consistiría nada más en medir la molalidad, ¿no? Porque si se conoce la molalidad, entonces también se puede conocer la masa molecular del compuesto. Si se conoce la masa molecular del compuesto, se pueden utilizar algunas espectroscopías y entonces se determina la fórmula molecular. De esa manera yo ya podría saber por dónde va el compuesto químico que tengo ahí adentro del frasquito, ¿no? ¿Qué es lo único que tengo que conocer? Lo único que tengo que conocer es la concentración y tengo que conocer el incremento de temperaturas. O sea, yo puedo medir la ebullición de esa solución y de esa manera, si mido el incremento en el punto de ebullición, entonces podría eso conectarlo con el peso molecular que tiene que tener el soluto. Entonces, una manera de determinar la fórmula molecular consiste en hacer mediciones del punto de ebullición. Hay un pequeño problemita, ahorita vamos a ver cómo se zanja, y es que muchas veces el incremento en el punto de ebullición es pequeñísimo, es de unas cuantas décimas o centésimas o 10 milésimas de grados Celsius. Entonces, eso yo lo estoy midiendo con un termómetro de los que se utilizan para, por ejemplo, determinar la temperatura corporal o algo así, pues el instrumento no me va a dar la sensibilidad adecuada para determinar qué tanto se está incrementando el punto de ebullición. Entonces es una labor que se complica, pero lo podemos capotear con la cuarta propiedad coligativa, que sería la presión osmótica. Ahorita les digo por dónde va la cosa. Pero de momento les voy a poner esa nota y les voy a poner esa tablita que les decía. Entonces, las ecuaciones de modificación en el cambio de fase pueden ser empleadas para conocer la masa molecular del compuesto, del soluto. De una muestra desconocida. Simplemente con la medición del incremento en la temperatura de ebullición o del descenso en la temperatura de congelación. Bueno, y entonces la tablita la vamos a poner por disolvente. Finalmente lo que estamos haciendo es medir la temperatura de ebullición o de congelación del disolvente. Vamos a hacerlo para 6 disolventes, agüita de coco, etanol, benceno, C6H6, cloruro de cloroformo, CHCl3, ácido acético, CH3COOH, y tetracloruro de carbono. Estos son algunos de los disolventes más empleados en la industria. Entonces, aquí les presento la constante molar del incremento en la temperatura de ebullición. Recuerden que tiene unidades de Kelvin, mol a la -1 por kilogramo de disolvente. Y aquí les presento la constante molar de descenso en la temperatura de congelación. Tiene las mismas unidades. Kelvin, mol a la -1, kilogramo de disolvente. Entonces, se conocen muchas veces de manera más precisa las constantes molares de incremento en la temperatura de ebullición. Para el agua es de 0.51, 1.22 para el etanol, 2.53 para el benceno, 3.69 para el cloroformo. Es un dato útil para los secuestradores, ¿no? 2.93 para el ácido acético y 5.03 para el tetracloruro de carbono.
La constante del descenso en la temperatura de congelación es de 1.86 para el agua. Para el etanol, no es que no se conozca, sino que no es usual, porque el etanol tiene un punto de fusión muy bajo. De hecho, para medir bajas temperaturas se emplean termómetros de etanol. Entonces, para procesos industriales, pues es poco importante. Para el benceno, sin embargo, sí es importante, 5.12. El cloroformo también tiene un punto de congelación muy bajo, entonces tampoco se reporta. 3.90 para el ácido acético y para el tetracloruro de carbono tampoco se reporta. ¿De acuerdo? Vamos a utilizar estos numeritos para resolver un problema. Dice, para una solución de 45.2 gramos de sacarosa. Recuerden que la fórmula molecular de la sacarosa es C12H22O11. Nos tienen que decir cuál es la cantidad de disolvente para que podamos determinar la molalidad. Entonces, eso se disuelve en 316 gramos de agüita. Y nos dicen que se calcule la temperatura de ebullición y la temperatura de fusión. Ay, su pinche madre. Ahí está. Bueno, todo se reduce prácticamente a conocer las molalidades. Tenemos los datos de las constantes molales. Vamos a empezar con la temperatura de ebullición. Entonces necesitamos el valor de la constante molal del incremento en la temperatura de ebullición. KB tiene un valor para el agua de 0.51 Kelvin mol a la menos 1 por kilogramo. La molalidad M2 sería la cantidad que tengo en gramos de la sacarosa, son 45.2 gramos. Voy a hacer la conversión al sistema internacional, entonces esto lo tengo que multiplicar por 1000 gramos, que sería la conversión de gramo a kilogramo, ¿no? Y esto es por kilogramo de disolvente. Entonces aquí tengo la cantidad en gramos de agua, que sería 316 gramos. Perdón, aquí me equivoqué. Ese sería el peso molecular de la sacarosa. 342.3 gramos por mol entre la cantidad de agua. 316 gramos. Esto me da un valor de 0.418. Las unidades serían mol por kilogramo. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo puedo utilizar para calcular el delta T. Necesito la temperatura de ebullición del agua, ¿no? Bueno, primero calculemos el valor del delta T. Sería el valor de la constante molal, que es de 0.51 Kelvin kilogramo sobre mol, que multiplica ese 0.418. Mol por kilogramo. Y esto me da un valor de 0.21 Kelvin. Fíjense, se está moviendo nada más
2/10 el valor de la temperatura de ebullición. Entonces, ¿a qué temperatura hierve el agua cuando tiene sacarosa disuelta? La solución hierve a, serían 373.15, que es la temperatura normal de ebullición, Kelvin, más el 0.21 Kelvin que tenemos de incremento. Y esto me da un total de 373.26 Kelvin. Esta es la temperatura de ebullición. Está ligeramente encima de la temperatura de ebullición normal. O sea, con un termómetro de los de doctor, prácticamente imposible, ¿no? Medir ese incremento en la temperatura de ebullición. El caso B. Necesitamos la KF. Esa tiene un valor para el agua de 1.86, ¿no? Recuerden que las unidades eran Kelvin, kilogramo por mol. Entonces, me quedaría que el delta T es igual a esa KF por la molalidad. La molalidad ya la calculamos. Entonces, esto es igual a 1.86 Kelvin, kilogramo por mol, por la molalidad que es de 0.418. Mol por kilogramo. Y esto me da un valor del cambio de temperatura de 0.78 Kelvin. Ahora, ¿a qué temperatura congela esa solución? Tendría que ser una temperatura por debajo de los 273.15 Kelvin. La solución se congela en 273.15 Kelvin menos 0.78 Kelvin. Es un valor de la temperatura de ebullición, de fusión, perdón, de 272.37 Kelvin. También es difícil de calcular, o más bien difícil de medir, con un termometrito, ¿no? Bueno, esto tiene cierta utilidad, sobre todo en países fríos, el descenso en la temperatura de congelación. No sé si algunos de ustedes han comprado un auto chocolate. ¿Por qué será que los autos chocolates son tan baratos? Sobre todo son baratos si provienen de los estados fríos de Estados Unidos. Eso se debe a que en Estados Unidos, para hacer que los caminos no sean resbaladizos, cuando se llegan las primeras nevadas y eso, lo que se hace es añadir sal. La sal lo que hace es abatir el punto de fusión del agua y entonces el hielo se derrite, ¿no? De esa manera, entonces ya los caminos no quedan tan resbaladizos, pero pues esa sal pica la carrocería de los autos. Entonces, un gringo generalmente tiene un poco tiempo de vida útil para su automóvil debido a esa corrosión, pues rápidamente lo tiene que cambiar, como a los 5 años o así. Entonces, todos esos automóviles que desechan ellos, nos los vienen a vender aquí en la frontera, les decimos que son autos chocolates. Entonces, son muy baratos debido a eso, a que la carrocería pues ya está prácticamente inservible, ¿no? El escape está totalmente deshecho y así. Entonces uno se tiene que fijar muy bien en cuál es el estado de la carrocería de un auto chocolate. Y eso es debido a el empleo de sal. ¿Ah? Hay un truquito también bonito. Es un truco como de cantina. Les dicen a ustedes que cómo le hacen para sacar un hielo que se encuentra flotando en un vaso con agua. Y las únicas herramientas que les dan es un hilo. Entonces ahí lo tengo aquí en este carretito. Y todo lo que se encuentre en la cantina, ¿no? Entonces muchas veces en las cantinas se encuentra presente un salero. ¿Qué es lo que uno hace?
Muchas personas tienden a tratar de hacer un nudo corredizo con el hilo, entonces tratan de pescar el hielo, ¿no? Pero fácilmente se escabulle. Lo que se hace es poner al hilo recargadito ahí en el hielo y entonces se le espolvorea sal. La sal lo que va a hacer es que abate la temperatura de congelación, ¿no? Entonces la superficie del hielo se vuelve líquida, pero como tenemos aquí un almacén térmico chiquito, que es el hielo, otra vez se vuelve a congelar, pero ahora se congela en torno del hilo, entonces el hilo queda inmerso en la parte sólida, y entonces ya lo jala uno y sale de ahí el hielito. Es un truco para las cantinas, pero todo se lo debemos a el descenso en la temperatura de congelación. Bueno, la cuarta propiedad coligativa es la presión osmótica. Esto lo voy a modelar con este dibujito. Es un tanque en el que tengo dos salidas. Aquí yo tengo que inicialmente, bueno, déjenme ponerles aquí una membrana que está separando dos compartimentos en el tanque. De este lado nada más tengo disolvente, del lado izquierdo. Y del lado derecho tengo una solución. ¿Ah? Entonces, en el estado inicial del sistema, que sería el estado 1, bueno, el componente 1 es el disolvente, el componente 2 es el soluto. Yo tendría que aquí los niveles de líquido se encuentran equilibrados. Eso por el principio de Arquímedes, ¿no? Pero ¿qué es lo que empieza a pasar a lo largo del tiempo? Yo voy a ver que el disolvente tiene mayor potencial químico que el soluto, porque se acuerdan que el soluto disminuye su potencial químico en la cantidad RT logaritmo natural de X2. Entonces, el disolvente tiene mayor potencial químico. Yo esperaría que el disolvente empezara a pasar a través de la membrana y de esa manera se va incrementando o se va equilibrando el potencial químico del lado de la solución. ¿Ah? La membrana puede permitir el paso de las moléculas del disolvente desde el compartimento, bueno, desde el compartimento del disolvente hasta el de la solución, pero no puede permitir el paso de las moléculas del soluto. Entonces, el soluto no puede pasar hacia la cámara del disolvente. Como les decía, en el estado inicial del sistema, yo tendría que los dos niveles se encuentran a la misma altura, pero conforme pasa el disolvente hacia el compartimento de la solución, voy a ver que la cantidad de volumen se incrementa, porque finalmente estoy transfiriendo masa de un lado al otro. Entonces aquí voy a tener al final un nivel que se encuentra por encima del nivel inicial. ¿Ah? A esta altura de aquí le voy a llamar altura H. Entonces esto de acá es una membrana semipermeable. Ok, lo que necesito es conocer qué tan diferentes son los potenciales químicos del disolvente y de la solución, pero ya tengo herramientas para eso. Puedo decir que el potencial químico del disolvente del lado izquierdo, lo voy a denotar con una letra I, es igual a el potencial químico del disolvente en estado puro más RT, logaritmo natural de la fracción mol del disolvente. Pero, ¿cuál es la fracción mol del disolvente cuando tengo al disolvente puro? Pues es 1, ¿no? Y el logaritmo natural de 1 es 0. Entonces, todo esto se me va a 0 porque X1 es igual a 1. Por cierto que aquí arriba me equivoqué. Les puse que era una X2 y es una X1, ¿no? Ok. Ahora, ¿quién es el potencial químico del lado derecho, del lado de la solución? Este potencial químico sería igual al potencial químico también del disolvente, pero del lado derecho. Y esto es igual al potencial químico del disolvente en estado puro, más RT, logaritmo natural de
X1. Entonces, por eso es que les decía, este potencial químico del lado derecho tiene que ser menor que el potencial químico del lado izquierdo. ¿Qué tanto es menor? Justamente en esta cantidad. ¿Sale? Ok. Bueno, déjenme ponerles aquí. En la cantidad, RT, logaritmo natural de X1. Ahí les va entonces cómo evoluciona el sistema. Lo voy a describir como este párrafo. En el equilibrio, el flujo del disolvente de izquierda a derecha se iguala a la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? La presión hidrostática es el peso que está ejerciendo esta cantidad de fluido que tengo aquí sobre la unidad de superficie, o sea, sobre este tubito de aquí, ¿no? Sobre la base de ese tubito. Se iguala a la presión hidrostática en los tubos laterales. La presión adicional incrementa el potencial químico del compartimento derecho. ¿Por qué la incrementa? Recuerden que habíamos visto que la derivada parcial de la energía de Gibbs con respecto de la presión a temperatura constante era igual al volumen. O sea, por eso estoy incrementando el volumen del lado derecho. O bien, puedo decir también que la derivada parcial del potencial químico del lado derecho con respecto de la presión a temperatura constante es igual al volumen molar. Entonces, ese incremento de presión hidrostática incrementa el volumen e incrementa el potencial químico. En realidad este sería el volumen molar parcial, porque me estoy refiriendo al disolvente. Volumen molar parcial. ¿Qué pasa en una solución diluida? ¿Cuál es el valor numérico del volumen molar parcial? Eso es una simplificación a mi tratamiento matemático. En una solución diluida, yo tengo que el volumen molar parcial del disolvente es aproximadamente igual al volumen molar de toda la solución o al volumen molar del disolvente puro. O sea, prácticamente todo en la solución es disolvente, entonces esperaría que numéricamente eso se parezca al volumen molar que tiene simplemente el disolvente, ¿no? Ahora, vamos a ver cómo se maneja el incremento en el potencial químico. El incremento del potencial químico del disolvente o sea, la cantidad delta mu u del lado derecho, como resultado del incremento en la presión hidrostática,
voy a decir que ese incremento va de la presión inicial P a la cantidad P más pi. O sea, este número pi es el incremento de esa presión, es un incremento muy chiquito. Entonces, por eso lo pongo de esa manera. Está dado por esta relación. Me quedaría que delta mu1 del compartimento derecho es igual a la integral que va desde la presión inicial hasta la presión P más pi. ¿De qué relación? El volumen molar por el diferencial de la presión. Pero el volumen molar es aproximadamente constante para un líquido, ¿no? O sea, no tengo grandes incrementos. Es por definición, un líquido es incompresible ante el incremento de presión. Entonces, este volumen molar lo puedo sacar de la integral y me quedaría simplemente que esa integral es igual al volumen molar más el incremento pi de la presión. O sea, este es constante dada la incompresibilidad. Ahí está. Ahora, ¿quién es ese incremento en la presión? El número pi. Es justamente lo que conocemos como presión osmótica. La voy a definir. Es la presión que debe aplicarse a una solución para incrementar su potencial químico. Desde su valor inicial hasta el valor del disolvente en estado puro. Bajo cierta presión atmosférica, ¿no? Bajo cierta presión atmosférica y ante cierto valor de temperatura. Recuerden que estamos tratando de un proceso que ocurre a temperatura constante. Entonces, ¿cuál es la condición de equilibrio? En el equilibrio, o sea, hasta dónde se crece la presión osmótica. Veamos. En el equilibrio, el potencial químico del disolvente del lado izquierdo tiene que ser igual al potencial químico del disolvente del lado derecho. ¿Ah? ¿Y quién era ese potencial químico? Es el potencial químico del disolvente en estado puro más RT, logaritmo natural de X1 más la presión osmótica. O sea, más el pi que multiplica al volumen molar. Pero este potencial químico del lado izquierdo es igual al potencial químico del líquido puro. Entonces, me quedaría que este producto, pi por el volumen molar, es igual a menos RT, logaritmo natural de X1. O sea, lo que estoy haciendo es pasar esta cantidad del lado izquierdo, se restan, y nada más me quedaría que me queda RT logaritmo natural de X1 más pi volumen molar es igual a 0. Entonces, la presión osmótica tiene que ser igual a la cantidad RT logaritmo natural de X1. Vamos a hacer un tratamiento muy parecido al que hicimos para obtener la constante molar del cambio de fase. O sea,
tratar de que la concentración no esté reflejada en términos del disolvente, sino en términos del soluto. En términos de X2, este desarrollo ya lo hicimos. Me quedaría que menos el logaritmo natural de X2 es igual a menos el logaritmo natural de 1 menos X2. Y se acuerdan que este resultado era equivalente a menos X2. Bueno, en este caso sería X2 positivo, ¿no? Ya eliminando el signo. Pues X2 es muchísimo menor que X1. Entonces, todos los términos que estaban en la serie de Maclaurin, después del X2, tendían a 0. Y entonces me quedaría que, bueno, esto, ¿no? Y además, ¿cómo se definía X2? La fracción mol se definía como la cantidad de sustancia del soluto entre la cantidad de sustancia de soluto más disolvente, pero esto sería aproximadamente igual a N2 entre N1, porque prácticamente toda la cantidad de sustancia de la solución va a ser por concepto de el disolvente. Entonces, me quedaría la relación de la presión osmótica igual a pi por el volumen molar igual a RT, logaritmo natural de X2. Y esto sería igual a RT, logaritmo natural de... perdón, aquí me equivoqué. El logaritmo natural de 1 menos X2 era X2, ¿no? Entonces me quedaría nada más RT, X2, ya sin el logaritmo natural. Y esto es igual a RT, N2 entre N1. Déjenme sustituir al volumen molar por su definición. Recuerden que volumen molar es igual al volumen geométrico entre la cantidad de sustancia. Entonces de ahí tendría, ahora este volumen es el volumen geométrico y aquí me quedaría esto igual a N2 por RT. Si el volumen se encuentra expresado en litros, entonces tendría que pi, la presión osmótica, es igual a N2 RT entre el volumen geométrico. Pero esta parte de aquí es la molaridad que tiene la solución. Recuerden que se definía como moles por volumen de disolvente, ¿no? Entonces puedo meter ahí la molaridad, me quedaría MRT. Molaridad de la solución. Aquí está lo que les decía. Ahora en lugar de medir cambios de temperatura por concepto de tener una solución, lo que puedo hacer es medir una presión osmótica. Lo único que tendría que hacer sería medir el cambio de altura en el tubo y entonces eso también lo puedo correlacionar con la molaridad y la molaridad se puede correlacionar con la masa molecular. Déjenme ponerles ese enunciado. La molaridad es una unidad conveniente porque estamos ante un proceso que ocurre a temperatura constante. A temperatura constante. De modo alternativo,
se puede definir a la presión osmótica en términos de una concentración en gramos, o sea, C2 entre la masa molecular del soluto, y esto multiplicaría a RT. Entonces, esta concentración está expresada en gramos por litro, y esto de acá sería la masa molar del soluto. Entonces, si yo puedo determinar la presión osmótica, simplemente midiendo el cambio de altura, yo puedo conocer la masa molecular del soluto y por lo tanto puedo conocer su fórmula molecular. Entonces, también esta es una estrategia para determinar cuál es la composición de compuestos desconocidos. Déjenme ponerles esa notita. Es una forma de determinar la masa molecular de un soluto desconocido. Pues es más fácil medir una altura que un cambio en la temperatura de transición de fase. Ahí está. Bueno, por cierto que todo este modelado matemático que hicimos es válido para soluciones ideales. Entonces, la ecuación anterior describe el comportamiento ideal. Describe el comportamiento de una solución ideal. Para las soluciones no ideales se utiliza una ecuación virial. Como la que vimos para los gases. Tenemos que la presión osmótica entre la concentración, acuérdense, esta concentración está expresada en gramos por litro, sería igual al factor RT entre la masa molecular del soluto. Y esto multiplica a 1, que es el primer coeficiente virial, más un segundo coeficiente virial B por la concentración del soluto, más un tercer coeficiente virial C por la concentración del soluto al cuadrado, más otro coeficiente virial por la concentración del soluto al cubo, etc. Y de la misma manera que le hacíamos, en el caso de gases, los coeficientes viriales disminuyen rápidamente en esta serie. Coeficientes viriales. Yo tengo que el valor del segundo coeficiente virial es mucho mayor que el valor del tercero, este es mucho mayor que el cuarto, etc. Entonces, prácticamente nada más es importante esta parte de la serie, primero y segundo coeficientes viriales. Entonces, generalmente, solo B es importante. Solo B es importante, pero para soluciones diluidas. Si tenemos una solución no diluida, puede ser que requiramos el empleo de
cada vez más coeficientes viriales. En soluciones diluidas. Ahí está. Ahora, ¿dónde está el problema de todo este modelado que hemos visto? Finalmente, lo único que hemos analizado es el caso de la termodinámica, pero la termodinámica no nos dice nada acerca de cuál es el proceso que está ocurriendo al interior de la membrana. Ahorita nada más lo vimos como una caja negra en la que la membrana es capaz de admitir a las moléculas del disolvente y rechazar a las moléculas del soluto. Eso podría deberse a muchísimos fenómenos químicos, a fenómenos de superficie. Esa transferencia de masa se conoce como transferencia de masa de Knudsen. Es una ley que es diferente de la ley de Fick, que en general ocupamos en la transferencia de masa. Es decir, es importante la interacción a nivel de superficie entre las moléculas de soluto, disolvente, y las moléculas de las que está hecha la membrana. Podría ser que la membrana deje pasar al disolvente porque es afín químicamente a él, o sea, puede capturar electrostáticamente a las moléculas del disolvente y después las deja pasar. Es algo así como los canales de fosfolípidos que tenemos en las células, en la membrana celular, que hacen posible el intercambio de iones, ¿no? ¿Se acuerdan que un catión sodio o potasio, por ejemplo, es pasado a través de estas cadenas de fosfolípidos hasta el interior de la célula? Es un fenómeno electrostático. Pero finalmente la termodinámica no nos dice nada de esto. Podría ser que simplemente fuera un factor de tamaño, o sea, que las moléculas del disolvente sean más pequeñitas que las del soluto. Entonces eso estaría funcionando como una criba, como un colador a nivel molecular, ¿no? Eso sería en el caso de que no tuviéramos interacción electrostática entre la membrana y las partículas del medio. Entonces pueden haber un sinfín de procesos, tendría que analizarse uno por uno cada uno de los casos, pero lo que sí es que nada de eso importa. O sea, finalmente el comportamiento termodinámico va a ser el mismo, independientemente de la naturaleza de soluto, disolvente y membrana. Ajá. Déjenme ponerles un ejemplo. Dice 20 gramos de hemoglobina por litro de agua. Aquí ya me están dando una concentración. Se colocan del lado derecho del compartimento de la ósmosis. Del lado izquierdo se coloca nada más agüita de coco. Bueno, no agüita de coco, agua pura. Porque aquí sí se puede prestar a confusiones eso de la agüita de coco. Del lado izquierdo se coloca agua. En el equilibrio, yo voy a tener que la altura del tubo de la izquierda se incrementó en 77.8 milímetros. Y me dicen, me piden, determine la masa molecular de la hemoglobina a la temperatura ambiente. Listo. ¿Cómo le hacemos? Sencillito. Lo único que conocemos, lo único que necesitamos es relacionar la altura con la presión hidrostática. Recuerden que la presión se define como una fuerza por unidad de área. Puedo utilizar esta relación en la que esa fuerza la voy a poner en términos de un área transversal que multiplica una altura. Eso ya me estaría hablando de un volumen.
Y si al volumen lo multiplico por la densidad, entonces me quedaría con la masa, ¿no? Y si esa masa la multiplico por la aceleración gravitacional, entonces ya tendría la fuerza que resulta del peso por la unidad de superficie. Entonces, aquí las dos áreas transversales pelas, mueren, y me quedaría nada más con la relación de la altura, la densidad y la aceleración gravitacional. ¿Quién es esta altura? Pues justamente es la que medimos, es de 77.8 milímetros. Esta sería la densidad del agua. ¿Cuál es la densidad del agua? Es 1 gramo por mililitro. En unidades del sistema internacional me quedaría 1 por 10 a la 3 kilogramos por metro cúbico. Eso es lo que pesa el tinaco del rotoplas, ¿no? Cuando está lleno de agua. Y la aceleración gravitacional, pues ya saben que es de 9.81 metros sobre segundo cada segundo, o sea, metros por segundo cuadrado. Ajá. Ahora, ¿cómo definimos a la presión osmótica? La definíamos como la cantidad pi que multiplica a... Bueno, esta presión osmótica tiene que ser igual numéricamente a la presión hidrostática. Entonces me quedaría que H, densidad, aceleración, y esto sería igual a 763 newtons por metro cuadrado. Ahora, voy a utilizar ese valor de la presión osmótica para determinar la concentración en unidades de gramos por litro. Entonces, pero ya la tengo, la concentración. Entonces, todo eso lo voy a utilizar pues, para calcular lo que me piden, ¿no? Que sería la masa molecular que tendría el compuesto, la hemoglobina. Esa masa molecular sería igual a la concentración que ya tenemos entre la presión osmótica por el factor RT. Ya poniéndole números, tendría que la concentración es de 20 kilogramos por metro cúbico por la R que es 8.314 Joule, Kelvin a la -1, mol a la -1, por la temperatura que es de 298 Kelvin, ¿no? 298 Kelvin, y eso lo divido entre la presión osmótica, 763 newtons por metro cuadrado. Me conviene que tenga unidades de newton por metro cuadrado para que pueda hacer aquí el desarrollo. Recuerden que el joule es lo único complicado, se define como un newton por un metro. Entonces, de aquí yo tendría un valor del peso molecular de 65 kilogramos por mol. Es una molécula bastante grandota. Cada mol pesa 65 kilogramos. ¿Cuál será la masa experimental de la hemoglobina? A ver, vamos a buscarla. Vamos a ver qué tanto le atinamos. Síntesis. Aquí son puras imágenes así como para bioquímicos, ¿no? Nada que nos interese a nosotros. Aquí está. A ver, pero déjenme ver si es de la hemoglobina. De cualquier molécula. No, aquí están calculando la de la sacarosa. A ver, vamos a ver si en Wikipedia nos dice algo de información. $64 kilos por mol, 64 kilodaltons. Pues nada más nos falló en 1 kilito, ¿no? Estuvo muy bien. Y eso lo hicimos simplemente conociendo cuál era el cambio de altura que tenía el tubito, ¿no?
estuvo chido el cálculo. Desde luego, estos valores que les está dando el libro, pues tienen que estar ajustados, ¿no? A que se prediga un valor de la masa molecular que ande por ahí del orden. Dudo que sean resultados experimentales, pero bueno, sería cosa de hacer la medición en el laboratorio. Ahí lo complicado sería encontrar la membrana que sirviera para el proceso. Unas de las membranas más usuales para este tipo de cosas son sustancias poliméricas, por ejemplo, el polietileno de baja densidad se utiliza para hacer membranas, hay otras que tienen una doble función, por ejemplo, la de estar transportando electrolitos en dispositivos como una celda combustible, diversos sistemas catalíticos y así. El nafión es el que se utiliza sobre todo en este tipo de membranas. Tenemos la dificultad de que la membrana tiene que aguantar cierta presión. De hecho, eso se relaciona con otro problema que se llama ósmosis inversa. ¿Qué será la ósmosis inversa? Fíjense, teníamos el compartimento o compartimiento en el que teníamos que la altura del líquido crecía del lado derecho, ¿no? ¿Qué pasará si yo aplico sobre esta columna de líquido una fuerza? Estaba aplicada una fuerza, que sería la presión barométrica, ¿no? Pero si además le meto una cuestión mecánica de empujarlo mediante un pistón o algo, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Hacia dónde va a migrar el disolvente? Originalmente migraba de izquierda a derecha, pero si yo estoy contrarrestando la presión osmótica con esta fuerza, entonces obligaría a las moléculas del disolvente para que migraran en este sentido. ¿Para qué puedo utilizar la ósmosis inversa? La puedo utilizar, por ejemplo, para purificar agua de mar, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues nada más tener la solución del agua de mar. De este lado tengo agua pura, aplico una fuerza, aplico una presión y entonces hago que el agua se empiece a desalinizar. Es decir, ahora estaría incrementando la altura de este lado de la columna, ¿no? ¿Dónde está la trampa del proceso? Pues justamente en la parte de la membrana. Si yo empleo una membrana de las que les digo, por ejemplo, polietileno de baja densidad, ante el influjo de una presión tan grandota, pues va a tronar. Entonces necesito una membrana que sea estable mecánicamente para que me aguante el proceso de la ósmosis inversa. Más o menos el agua de mar anda por ahí de una concentración 0.7 molar. Entonces yo tendría que estar aplicando una presión del orden de 60 atmósferas. Para vencer esa concentración 0.7 molar, tengo que aplicar esta presión de 60 atmósferas. Entonces es una presión muy alta. Son muy pocas las membranas que van a tener la estabilidad mecánica suficiente como para aguantar el proceso de la ósmosis inversa y que entonces se pueda desalinizar al agua de esa manera. Sin embargo, pues mucho está en el empleo de nuevos materiales. ¿Qué me dicen, por ejemplo, de que la membrana sea, por ejemplo, una película de grafeno? El grafeno, recuerden que es así como un panalito de abejas, ¿no? Es una monocapa de grafito. Podría ser que la molécula de agua tenga el tamaño suficiente para atravesar por estos hexagonitos de aquí. Entonces, podríamos utilizar al grafeno como como una membrana. Y el grafeno es muchísimo, muy estable desde el punto de vista mecánico, ¿no? Puede aguantar presiones muy elevadas. Entonces, podría ser que utilizáramos al grafeno para estas cosas. Aquí, lo complicado sería hacer que la estructura del grafeno se prolongara en dimensiones macrométricas. En general, en todas las investigaciones que he leído, pues se obtienen membranas de grafeno de unos cuantos milímetros, centímetros, ¿no? Si yo quisiera que el proceso fuera atractivo comercialmente, pues tendría que tener una red de grafeno que tuviera dimensiones del orden de medio metro, 1 metro o más, ¿no? Dependiendo de cuál sea la escala a la cual quiero llevar a cabo el proceso de la ósmosis inversa. Entonces, todo está en la selección de la membrana y todo está en el desarrollo de nuevos materiales. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes del proceso de la ósmosis? Por ejemplo, para los peces. ¿Será cierta esa oración de la canción que dice,
Pero mira cómo beben los peces en el río. ¿Cómo es el contenido de sales de las células de los peces en el agua dulce? Es decir, ¿dónde es mayor el potencial químico? ¿En el agua dulce o dentro de las células de los peces? Ya me abandonaron, ¿verdad, chicos? ¿Están Bueno, ahí pues dormidotes? Aquí ¿Qué? estamos. ¿Cuál? Ahí están, ok. andamos. ¿Dónde tenemos mayor potencial químico? ¿Al interior de la célula del pez o en el agua que lo circunda? Pues en el agua, ¿no? Habíamos visto que cuando tengo yo una solución, tengo una disminución del potencial químico en la cantidad RT, logaritmo natural de la fracción mol del disolvente, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde viaja el agua en el sistema PES? ¿De la célula hacia el exterior o del exterior hacia la célula? Del agua a la célula. Así es. Entonces, ¿tienen la necesidad de beber los peces en el río? No, el agua llega a las células simplemente mediante las branquias. O sea, las branquias son las que regulan el intercambio líquido entre la célula y el medio circundante. ¿Ah? De manera espontánea, las células se hinchan con el disolvente porque tenemos que las moléculas del disolvente viajan hacia el interior de las células. ¿Y qué pasará con los peces de mar? ¿Dónde es ahora mayor el potencial químico? Les acabo de decir que la concentración del agua salada es como 0.7 molar, ¿no? Esa sería una concentración salina suficiente como para que no se llevara a cabo la actividad biológica. Entonces, la concentración de sales en el interior tiene que ser muchísimo menor que esa concentración 0.7 molar. O sea que hacia dónde viaja el agua. Ahora estaría viajando desde el pez hacia el sistema circundante, que sería el agua de mar, ¿no? ¿Y cómo compensan la pérdida de humedad esos peces marinos? ¿Ya me abandonaron otra vez? Bueno, No. la respuesta es que esos peces sí tienen que beber agua. Ajá. Entonces tendríamos que cambiar la canción a pero mira cómo beben los peces en el mar. ¿Sale? Hay otra parte importante del proceso de ósmosis. En los tejidos vegetales, yo tengo que, ¿cómo fluye la savia a través de los árboles? Aquí yo tengo el arbolito y aquí está la parte, ¿no? Dicen que como dibujen un árbol es incluso esto un test psicológico, ¿no? Les dicen que si lo dibujan frondoso quiere decir que son muy amigueros y que si dibujan las raíces quiere decir que tienen preocupación por su familia y cosas así. Yo lo dibujé así, ¿va? Ahí está el arbolito. ¿Cómo viaja el agua hacia la parte más alta, que sería la parte de la fronda, hacia las hojas de la fronda? A través de la savia, ¿no? Y les había enseñado la maestra Lupita que la savia fluía a través del tejido vegetal gracias al fenómeno de capilaridad, ¿no? Pero imagínense una secuoya que mide algo así como 30, 40 metros. ¿Será suficiente la capilaridad para transportar a la savia hasta la parte de la fronda, hasta la parte de las hojas? No, se requeriría un impulso adicional. ¿Cuál es ese impulso adicional? Justamente es la presión osmótica. O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando la hoja lleva a cabo el proceso de fotosíntesis? Libera agua, ¿no? Esa agua se conoce como el proceso de transpiración de las hojas. Entonces, todo el tiempo las hojas están perdiendo humedad mediante la transpiración. Eso quiere decir que el contenido salino dentro de las células vegetales se incrementa porque están perdiendo agua. Ajá. O sea que empiezan a jalar mediante presión osmótica agua proveniente desde las raíces.
en forma de savia, ¿no? Entonces, solo la presión osmótica podría explicar el hecho de que las hojas puedan recibir la cantidad adecuada de humedad. Y de hecho, para un árbol así tan grandote como una secuoya, la presión osmótica anda en el orden de 10 a 15 atmósferas. Ya no es una cantidad chiquita, es una cantidad bastante importante. O sea, esa cantidad de presión necesitaríamos para subir agua, algo así como 30, 40 metros. Es una cantidad bastante importante. ¿Dudas de esto, chicos? Hay otra cosa importante, el fenómeno del fototropismo. Hay algunos estudios biológicos que sugieren que el influjo de luz sobre ciertos pigmentos de la célula vegetal puede hacer que se regule la concentración salina, o sea, que la célula vegetal meta o saque agua hacia el interior. De esa manera, si por ejemplo la célula mete agua, estaríamos viendo que la célula vegetal se agranda, ¿no? Y eso es finalmente lo que vemos en la contracción muscular, ¿no? ¿Qué es la contracción muscular? Es el incremento en el volumen de la célula mediante el influjo de iones potasio y magnesio hacia el interior, ¿no? Entonces lo mismo pasaría con las células vegetales. La luz hace que la célula jale más agua hacia el interior, entonces la célula se agranda, tendría una diferencia del volumen de las células de este lado con respecto del volumen de las células de este otro, y entonces tendríamos que el tejido vegetal se tuerce hacia este lado, ¿no? Eso es el fototropismo, o sea, el hecho de que algunas plantas como el girasol, la sensitiva y esa puedan tener una orientación hacia la luz, significa que estamos teniendo una acción parecida a la acción muscular por parte del tejido vegetal. ¿Ah? Fototropismo significa orientación hacia la luz. En el caso de las plantas sería un fototropismo positivo, mientras que en el caso de sabandijas como la lombriz de tierra y eso, es un fototropismo negativo. Ustedes pónganle una linterna a una lombriz de tierra y van a ver que sale huyendo de ahí, o sea, tiende a rechazar la luz solar. ¿Sale? ¿Dudas, chicos? Bueno. Creo que no. La concentración de un soluto en una solución se llama tonicidad. Seguramente han escuchado hablar de soluciones hipotónicas, hipertónicas e isotónicas. Una solución isotónica es aquella en la que ambas partes del sistema tienen la misma concentración. Entonces, en una solución isotónica, en cada uno de los dos compartimentos, yo no esperaría que hubiera influjo de masa de un lado a otro. Sería el caso de haber alcanzado el equilibrio en este sistema, ¿no? Cuando las dos concentraciones se igualan, entonces ya tendría que yo tengo un equilibrio químico. Entonces, si la concentración de la célula, por ejemplo, es idéntica a la concentración del medio, yo no voy a tener que hay migración de masa de un lado al otro. Por el contrario, si yo tengo que, lo que les decía acerca de los peces, si el medio tiene una mayor concentración, o sea, tiene una solución hipertónica, entonces yo voy a tener una migración de disolvente desde la parte hipotónica, que es la de menor concentración, hacia la parte hipertónica, que es la de mayor concentración. ¿Sabes? Bueno, pues vamos a dejarle aquí. A menos que tengan alguna inquietud. Chequen, por favor, los materiales que hay en la biblioteca de contenido acerca de la electroquímica. Son materiales muy sencillitos. Entonces, una pasadita que les den y ya van a estar en capacidad de resolver cualquier clase de problemita. El tipo de problemas que quiero que hagan para la guía de estudios tiene que ver con la celda de Daniel. Es un sistema electroquímico en el que yo tengo un compartimiento también. Se encuentra separado por una pared, o bien puede ser que tengamos dos compartimentos. Entonces conecto uno con el otro mediante un dispositivo que se llama puente salino. Esto se llama puente salino. Generalmente no es otra cosa más que un tubo de vidrio. Aquí tiene tapas de vidrio sinterizado para que no haya intercambio de los iones que tenemos aquí en las soluciones.
Y aquí adentro tenemos una solución de un electrolito, casi siempre es cloruro de potasio o bien puede ser agar. El agar también es conductor de la electricidad. Entonces aquí arriba yo tengo una placa de un material que se va a oxidar. De este lado yo tengo una placa de un material que se va a reducir. Aquí tengo una solución en la que está embebida este electrodo y acá también, ¿no? Y aquí yo tengo finalmente un puente en el que si yo pongo aquí un amperímetro, yo voy a tener que hay un flujo de corriente que va de un lado al otro, ¿no? Entonces voy a ver que este electrodo se empieza a desintegrar, empieza a pasarse el metal del que está constituido hacia la solución y sobre este otro electrodo se va a empezar a depositar el metal en estado puro. Un electrodo se va a desintegrar, el otro va a crecer en tamaño. Entonces, hay muchos procesos electrolíticos que se sirven de este tipo de mecanismos. Por ejemplo, el proceso del galvanizado. Es un recubrimiento de zinc, ¿no? Y no es otra cosa que esto. El proceso de niquelado, cobrizado, el anodizado del aluminio es un proceso electrolítico. Entonces, a esta construcción se le conoce como celda de Daniel. Háganme problemitas de ese estilo, en particular aquellos que traten de relacionar a la FEM o fuerza electromotriz en términos de el cambio en la energía de Gibbs. ¿Sale? Es un desarrollo muy simple. Entonces eso lo van a hacer de tarea, con eso me entregan su serie de 20 problemitas y quedamos a mano. Sí, profesor. Sí. Habíamos quedado que la fecha límite para la recepción de esos problemitas sería el domingo a las 12 de la noche. Ok. ¿Va? Sí. Bueno, pues vámonos, chicos. Espero encontrármelos por ahí en algún otro lado, que no sea en ETS ni en ningún lado así funesto, sino en la vida. Cuídense mucho. Ahí nos vemos. Sí, igual, profe. Hasta luego. Dale. Cualquier duda voy a estar disponible en el chat general. Sí. Va que Vale. va. De acuerdo.